Bueno, 11:13, seguimos avanzando en la mañana de la radio. Recién decíamos en los títulos, no ha habido severas modificaciones en el mercado cambiario. Vamos a ver cómo transcurre la jornada de hoy. Y también yo les decía en los títulos que en la mañana de hoy han colocado una baldosa. Esto se iba a hacer oportunamente, finalmente entiendo se ha demorado y ha sucedido esta mañana para conmemorar, para recordar a Roberto Juan Sinigaglia, que fue convencional constituyente del 62 y que es uno de los desaparecidos víctima de la dictadura cívico-militar. Está en línea, digo, Luis Larpín, al que lo escuchamos los sábados acá, nos lo robaron de columnista. Ya vamos a cerrar esas cuentas con César Malato. Pero bueno, Luis está trabajando en esto también y hoy a la mañana estuvo allí. ¿Cómo va, Luis? Turco Cherepacá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Recién llegué de esta actividad que vos estabas mencionando y que me parece que lo importante de hoy fue que no es una conmemoración hacia el pasado, sino hacia el presente y el futuro. Eh, es decir, nunca fue la intención, desde que Ujú. empezó todo el trabajo para el reconocimiento de Roberto Sinigaglia, de que fuera, digamos, solamente un premio o un reconocimiento a lo que fue su vida, Uh-huh. sino una referencia, un ejemplo para lo que hoy se tenía que estar pensando y trabajando y luchando. Y eso es más o menos lo que se planteó hoy en este acto, que nosotros lo denominamos de reparación histórica y compromiso democrático, que excede a la fuerza política de la cual era parte Roberto. Uh-huh. Y que compromete a todos los sectores, espacios, organizaciones que nos una sociedad democrática, una patria soberana y la construcción de comunidad en base a la justicia y a la participación. Sí, 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 sí. Está bien como una idea de mirada hacia adelante, ¿no? Es que pensamos que así debe ser. Ujú. Me está sonando una música de fondo a mí, no sé a ustedes. No, no, nosotros te escuchamos perfecto, ahí te tratamos Ah, de arreglar eso, Luis. Y sí. está bueno, digo, porque a veces hablamos de actividades específicas, en este caso la de Senegalia. Está bueno, digo, se plantea como un desafío para los organismos de derechos humanos de cara a lo que va a venir. Hoy estaba, y aprovecho de compartirlo con vos, ¿no? Hoy estaba escuchando temprano en la mañana que en las elecciones de 2027 el 40% del padrón va a estar integrado por pibes y pibas millennials. Esa generación que Claro. no solo que está lejos de haber vivido la represión, la dictadura, sino que está lejos quizás de interesarse por temas de la historia más reciente, ¿no? Por ahí es como un desafío para los organismos. Sí, por supuesto. Eso es justamente un poco el eje de todo lo que se está trabajando actualmente. Este sábado, por ejemplo, vamos a tener la quinta reunión plenaria del Encuentro Provincial por los Derechos Humanos, que conformamos organizaciones locales de 16 localidades de la provincia y que justamente está planteado en ese sentido. Es decir, estamos a 50 años del inicio de la más cruel dictadura que se conozca, pero estamos en el siglo XXI y tenemos que pensar por los 50 años que vienen. Uh-huh. Y en ese sentido hay cuestiones de fondo que a veces se escapan cuando uno solo mira los mojones de la historia. Y una es esta que vos estás diciendo. O sea, hay una conformación de las sociedades en este siglo a partir de los grandes poderes transnacionales que eh, trata de deshumanizar y disgregar a las sociedades, porque es una forma de dominación. Además de extracción de ganancias extraordinarias, es una forma de dominación y que pasa por muchísimas aristas, ¿no? Desde no preocuparse por lo que le pasa al vecino o a alguien más de la familia, porque ya estamos en un punto donde se llevan las cosas al extremo, este, a no tener conciencia histórica, es decir,
no solo conocimiento formal de la historia, sino tener conciencia de que lo que somos hoy es producto de una serie de cosas que se han ido dando a lo largo del tiempo y de nuestras sociedades. Sí, Y que sí. todo es efímero, todo es instantáneo, todo es para hoy. Y perder, por ejemplo, a la par de la conciencia histórica, la perspectiva de futuro, Ujú. ¿no? Es decir, ¿a cuánto tiempo significa el futuro para cada uno? Y yo te digo que para algunos debe ser fin de año Sí, o fin de mes. y si querés la salida el sábado, una salida de sábado por la Claro, noche. Sí, sí, claro, claro. sí, sí. Y a su vez, Luis, digo, Entonces, todas esas cosas, no, te sí. decía, me permito que reflexionar con vos o pensar esto, ¿no? Y tantas veces uno lo charla. eh, Esta cuestión del desafío de poder ser profundos en los envases comunicacionales que este tiempo permiten. La red social, el Instagram, el TikTok, lo que fuere, ¿no? Universos con los que Claro, uno no tenía, sí, quizás voluntad de vincularse en algún momento. sí, sí, sí. Y en eso yo creo que hay elementos como las expresiones artísticas o culturales que son y pueden ser y deben ser muy buenos transmisores de esta cuestión de ideas claras, de propuestas y perspectivas que son mucho más profundas que una propuesta electoral, Claro. que obviamente hay que, de escenario en el que hay que desempeñarse y hay que tener esas propuestas, pero que son etapas intermedias, instancias Ujú. menores, pero la cuestión de por qué, para qué y cómo, es lo que hay que ir reconstruyendo y construyendo en este nuevo tiempo. Uno tiene la sensación, mirá, estábamos hablando de Sinigaglia, pero nos pusimos a hablar de esto y está bueno que así suceda. Uno tiene la sensación de que hay dirigencia, o cierta dirigencia, o quizás mucha más de lo que uno cree o de lo que uno quisiera, de lo que podemos llamar el campo popular, que se siente representante de un sector que no se siente representada por esa clase de dirigente. Ujú. ¿Vos creés que, por ahí, te lo pregunto a título personal, ¿no? Y desde tu militancia, desde tu recorrido, con las organizaciones de derechos humanos puede pasar algo parecido? Puede pasar, no digo que pase necesariamente o que se dé en la generalidad, pero lo que sí yo observo es que todos los espacios organizados este, van teniendo una distancia cada vez mayor de la realidad concreta, y una perspectiva de discurso, de disputa, de expresión que ocupa la parte superior, digamos, la superestructura, Ujú. esté, se esté o no en espacios institucionales. Pero digamos, lo que preocupa en transmitir, en expresar, es hacia esa parte que en general se está distanciando cada vez más de el verdadero pensamiento y realidad del conjunto de la población. Ujú. Y yo no creo, cuando ocurren hechos como los de hace unos días, Sí. yo no creo que haya expresiones mayoritarias de derecha, de que sean reaccionarias y demás. Creo que hay una expresión múltiple de muchas cosas y que muchas veces no las entendemos, no las percibimos adecuadamente y nos reiteramos por ahí en mensajes o definiciones que son correctas, pero que no están aplicadas a la necesidad del momento o al conjunto social en el cual trabajamos. Ujú. O sea, yo digo, no se trata de bajar ninguna bandera, se trata de poder explicar que esas banderas implican cambios favorables para la vida de cada uno y que se expresan en cosas mucho más concretas de las que nosotros le expresamos, ¿no? Ujú. Es digamos, a manera de autocrítica, no personal, sino, digamos, de los espacios en los que uno anda. Sí, porque por ahí no pasa por autocrítica o no, sino
sino por una lectura, una mirada colectiva de este tiempo para comprenderlo mejor, ¿no? Claro, claro. Bueno, Sí. Luis, y volviendo a Senegaglia, para quienes no lo conocimos, para quienes no lo conocieron, ¿quién fue? Mira, Sinigaglia fue un abogado santafesino que nació en Rafaela, hizo su escuela primaria comenzó su primaria en Rafaela, la terminó en Santa Fe, en la Balbina Domínguez, acá cerca de mi casa. E hizo el secundario en el Colegio de la Inmaculada y estudió en la Facultad de Derecho de la Ujú. UNL. Fue un joven militante de la juventud peronista de aquella época, el año 56, 57, 58, de aquellos que iniciaron lo que se llamó la resistencia, Ujú. y que en el año 62 fue elegido por el partido Unión Popular, porque el Partido Justicialista estaba proscripto, entonces Claro. había otros partidos que daban el nombre. Fue elegido como convencional constituyente en el 62. De allí la referencia durante toda la convención a él y a quien se lo declaró presidente honorario de la convención. Bueno, como parte de su actividad, luego fue a Buenos Aires y allí es de los fundadores de lo que se llamó la Asociación Gremial de Abogados, que no era el Colegio de Abogados, Ujú. era un conjunto de abogados que trabajaban por los trabajadores, por los perseguidos, Unos por los presos abogados que ni se políticos, parecían a abogados. claro, donde hubo, bueno, algunos muy conocidos como Ortega Peña y Duhalde, Claro. ¿no? Y Tito Lema. Todo su trabajo fue siempre de mucho compromiso, fue periodista en las revistas de esa época, que por suerte eran muchas, eh, y en el año 70 siguió siendo, ya desde el 75, abogado de presos políticos detenidos, y en el 76, quedándose en Buenos Aires, en el ojo de la tormenta, estaba en su estudio con Mario Hernández, que era otro de los notables de ese grupo, preparando una presentación por el secuestro del escritor Arnoldo Conti. Ujú. Y ahí, en horas de la madrugada, una patota de la dictadura los secuestra a los dos y permanecen como desaparecidos. El reconocimiento de Sinigaglia comenzó en Rafaela, donde había nacido, y que allí el espacio de memoria de Rafaela ha hecho desde hace muchos años un muy buen trabajo de recuperación de esas historias, porque hay muchos que nacieron allí, pero luego siguieron su vida en otros lados, como esta Ujú. que te cuento, y que, bueno, eso nos mantuvieron viva la referencia, la memoria, y a principios de este año, Rubén Dunda, que era el presidente de la Cámara de Diputados Claro. cuando se da el golpe del 76, en una nota periodística, hablando de la constituyente que se venía, lo trae a la actualidad, hablando de la personalidad que tuvo y la importancia de su participación. Él fue convencional con 25 años. Y de allí fue que en estas organizaciones dijimos, bueno, en la constituyente tenemos que hacer algo. Y Ujú. propusimos esto de la presidencia honoraria y a continuación, después que sucedió, la colocación de una baldosa por la memoria, que no es cualquier cosa porque está frente al ingreso de la legislatura provincial, que es el espacio institucional de mayor importancia en la provincia. Entonces es una referencia que quedará por los años y los años, ya no ni siquiera para nosotros, sino para muchas generaciones distintas que lleguen. Luis, te agradezco muchísimo. Y ya vamos a hablar con Malato, porque nosotros te teníamos como exclusivo de la mañana de 10, pero vimos que los contratos hoy en Sí, día no pero valen un carajo. mi representante Claro. consiguió mejores Sí, sí, condiciones. ya veo, pero bueno, viste, ahora vas a ver que empiezan con ese dulce y después te llevan a la jornada de 13 horas, ¿eh? Yo te lo advierto. Claro, claro. Abrazo, amigo. Chao, hasta luego. Luis Larpín con nosotros.